a subiros un nuevo vídeo que espero que os guste, os resulte interesante y lo podáis utilizar para seguir avanzando en vuestras prácticas con la tinta de alcohol. Entonces, en este caso, como hacía ya bastante tiempo que no subía vídeos, he estado pensando a ver de qué podía tratar y bueno, me he dado cuenta de que, aparte de un vídeo en el que os estuve explicando cómo se debían tratar los lienzos para poder pintar con ellos, con las tintas, realmente no he mostrado cómo se hace. Creo que tengo un vídeo por ahí a cámara rápida, pero bueno, no se ve exactamente bien cómo trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hace unos días me regaló una amiga unos lienzos que tenía chiquitines en su casa de cuando su hija era pequeña. Entonces, bueno, como el lienzo era de bastante mala calidad y tal, bueno, tenía yo un lienzo en casa y realmente quité el que tenía, la tela, puse unas telas nuevas, las traté, bueno, como os he comentado en ese otro vídeo que ya subí acerca de cómo había que tratarlos para poder pintar y usar las tintas sobre lienzo, que fue dándole, bueno, unas cuantas manos de gesso y a continuación pues nada, he hecho unos cuadritos pequeños para que veáis cómo se pinta con las tintas y los efectos que se consiguen utilizando las tintas sobre lienzo. Ya os dije en el otro vídeo en el que os comentaba cómo había que tratar los lienzos para poder pintar, os decía que bueno, dependía un poco del gusto de lo que cada uno necesitara o tuviera pensado hacer, el darle más manos de gesso o menos, el intentar conseguir una superficie más suave o menos sobre la que la tinta resbale. Entonces, en este caso yo no quería una superficie demasiado lisa, ¿vale? No me importaba que se viera la trama del lienzo, porque bueno, quería enseñaros la textura y la sensación que se consigue cuando se trabaja con las tintas en un lienzo que tiene una superficie con su textura más o menos típica, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a enseñar cómo se hace y para que veáis la diferencia que hay, por supuesto, con el papel, que no tiene nada que ver, ni con otras superficies como los tableros estos de DM de melamina que utilizo últimamente, incluso con el lienzo este que os enseñé a cámara rápida cómo pintaba, que tenía una superficie muy lisa. Entonces ahora veis la textura, ¿vale? Entonces, bueno, espero que os guste, que os sirva, que os sea de utilidad y bueno, pues que sigáis avanzando y experimentando y practicando con las tintas, ¿vale? Venga, un beso. Bueno, pues aquí tenéis los 4 lienzos que me regaló mi amiga y sobre los que puse una tela nueva de lino, apliqué yo creo que fueron 3 capas de gesso y si veis dejé los cantos sin aplicar porque bueno, me pareció que quedaba bonito. Vamos a empezar con el primero y voy a utilizar las tintas de Marabu que utilicé para hacer una ilustración para Ukibox. Entonces voy a aplicar un tono azul y otro tono violeta. Y a continuación, como siempre, pues con el aplicador de alcohol vamos a echar nuestro alcohol isopropílico. Si veis, como siempre, echo el alcohol no sobre la tinta directamente, sino un poquito al lado y luego la muevo. Si veis, bueno, la sensación y el movimiento de la tinta sobre el lienzo es completamente diferente del que se consigue cuando trabajamos sobre el papel. Aquí, si veis, he puesto el alcohol y lo estoy moviendo con el lienzo, o sea, moviendo el lienzo con las manos para que se mezclen y empiecen a producirse esos degradados tan bonitos que veis que se consiguen. Entonces, una vez que le he dado ya un poco de movimiento y he conseguido que la mancha se expanda, pues empiezo ya a trabajar con el secador. La ventaja que tiene trabajar sobre el lienzo es que podemos elegir la temperatura a la que queremos trabajar con el secador. Se puede trabajar en frío, se puede trabajar en la temperatura más baja o en la más alta, porque la tela con el gesso aguanta cualquiera de las 3 posibilidades. Ya depende de la velocidad a la que queramos que se evapore el alcohol,
que elegiremos una u otra. Yo en mi caso elegí por la temperatura normal a la que trabajo sobre el papel, o sea, no es frío ni la más caliente, ¿vale? Entonces, si veis, empiezo a secar desde lejos. Si trabajamos desde lejos, el secado se produce de manera más lenta y esto nos permite que si queremos, por ejemplo, que se acelere, pues acercamos el secador al lienzo con la mezcla de tinta y alcohol. Y si queremos que se vaya secando más despacio, porque por ejemplo queremos que la mancha se vaya expandiendo más y que vaya ocupando más zonas, pues entonces lo hacemos desde más lejos. Se hace de forma muy suave. No nos acercamos bruscamente para que no salpique y vamos así trabajando, acercándonos y separándonos para ir consiguiendo que la mancha se vaya secando a la velocidad y con la forma que nosotros queramos. Entonces, a continuación, bueno, pues si veis, he cogido mi botecito en el que tengo el piñata brass de piñata, el tono este que siempre utilizamos, que es el más típico, y he aplicado una cantidad en esa zona que habéis visto y he puesto a continuación la tinta. Como había quedado una línea muy marcada, pues estoy utilizando, antes de empezar con el secador, podía o bien haber soplado, ¿vale? O bien puedo utilizar el botecito este mío de ketchup que ya os he comentado que tiene bastante utilidad para hacer como si sopláramos, pero sin necesidad de cansarnos, ¿vale? Entonces con esto conseguimos que la tinta se vaya mezclando con el alcohol, primero con aire frío, o sea que se evapora poco y se va haciendo de una forma muchísimo más lenta y un poco más controlada, ¿vale? Entonces ahora, aparte de ese movimiento inicial que le he dado con el aire que sale del bote de ketchup, ahora estoy continuando con el movimiento para seguir con la mancha, que quiero que se me expanda hacia esas zonas hacia las que voy moviendo el lienzo. Entonces, cuando ya más o menos tengo la línea o la mancha que yo he querido formar, pues empiezo a trabajarlo con el aire caliente para que ya vaya evaporándose el alcohol isopropílico y la tinta se vaya quedando fija sobre el lienzo. Entonces, si veis, lo voy haciendo muy lentamente para que se vaya fijando. Y bueno, como ya os dije, en este caso no había querido poner muchísimas cubiertas de gesso porque quería que la superficie sobre la que estoy trabajando no fuera extremadamente lisa, sino que se viera un poco la trama de la propia tela, del lienzo. Porque la verdad es que no quedan unas líneas tan limpias, pero bueno, es otro tipo de sensación, otro tipo de textura, digamos, del color y de la mancha que también queda muy bonito. Entonces, bueno, en este caso era lo que me apetecía y por eso no di tantas capas. Entonces, si veis, bueno, ahora incluso me permite, claro, el lienzo el gesso hasta cierto punto produce una cierta impermeabilización y veis que ahí me habían caído unas pequeñas motitas de metalizado y las he quitado simplemente con una servilleta y un poco de alcohol, ¿vale? Entonces, bueno, he terminado con esa primera mancha que he puesto y ahora, bueno, voy a añadir otro color, un color así más rojizo, más rosado, y lo voy a poner en las zonas en las que me interesa. Si veis, cuando se aplica la tinta directamente sobre el lienzo, no ocurre como cuando la aplicamos sobre el papel, que se expande mucho más rápido, ¿vale? Sino que se queda como más quieta y nos permite incluso realizar retoques como los que estáis viendo ahora. Entonces, si veis, no es un pincel normal de pelo, sino que es un pincel de punta de silicona. Entonces, bueno, lo bueno que tienen estos pinceles es que, claro, no absorben la tinta, de forma que toda la tinta que yo he colocado sobre el lienzo la puedo mover, ¿vale? Y no me queda en el pelo, y entonces puedo ir dirigiéndola un poco hacia donde
hacia donde me apetece que vaya, ¿vale? Entonces, sobre el rosado hemos añadido un poco más de piñata brás, tanto en un lado del lienzo como en el otro. Lo he expandido un poco con el pincel para que no me quedara, o sea, para que la línea no fuera tan marcada y poder extenderlo un poco más. Y bueno, en primer lugar he vuelto a coger el bote de ketchup para hacer como que soplaba, o sea, para producir un movimiento pequeño. Y ahora sigo echando alcohol para que la mancha de tinta se vaya expandiendo. Si veis, es que el movimiento que se le da a los lienzos con las manos para que la tinta se vaya moviendo, la verdad es que hace unos degradados muy bonitos, diferentes, como os digo, del papel yupo o el papel de nara, pero también son muy bonitos, son peculiares, son diferentes, pero muy, muy bonitos. Entonces ya veis que cambio de una cosa a otra. He hecho como que soplaba con el bote de ketchup, he secado un poquito para que se expandiera y se le diera más movimiento. Ahora continúo intentando borrar para que no quede tan marcada la línea esta metalizada, y sigo secando. Ya veis que el secado es bastante más lento que en el papel, y esto pues permite poder hacer retoques de una manera más fácil y sin tanta prisa, como si estuviéramos trabajando sobre el papel. Entonces veis cómo voy moviendo la tinta y cómo dejo el secador quieto en las zonas en las que quiero que se vaya secando, porque se vaya evaporando el alcohol con la tinta. Entonces, a continuación veréis, bueno, pues como sigo trabajando. Voy a acelerarlo un poquito para que no sea tan pesado, y si veis que hay una línea azul bastante marcada, pues bueno, ahora veréis cómo sobre ella voy a colocar tinta de otros tonos para poder ir trabajando un poco la composición y produciendo cambios de tono y más degradado, etcétera. Entonces, bueno, ya os digo, acelero un poquito para que no se haga tan pesado. Bueno, y como creo que ya he llegado a un punto en el que me gusta tanto la mezcla de colores como la composición, como todo, pues simplemente voy a darle los últimos toques. Si veis, bueno, como os he dicho antes, pues con un bastoncito de los oídos y un poquito de alcohol isopropílico, pues si ha quedado alguna pequeña motita que no me hace gracia, pues la puedo retirar, pero bueno, el resto sí me gusta. Entonces, bueno, aquí veis cómo ha quedado la composición una vez terminada. Ya veis que los degradados son muy bonitos, y la mezcla de colores, bueno, pues una mezcla entre azules, rosados, violeta, y aquí tenéis un poco el resultado final. Vamos ahora con el segundo cuadrito, y en este vamos a empezar de otra manera. Si veis, estoy echando una gran cantidad de alcohol isopropílico sobre el gesso. Voy a hacer un charco bastante grande, y a continuación voy a poner encima manchas de los colores que vamos a utilizar en esta ocasión: un verde, un amarillo y un anaranjado, ¿vale? Entonces estoy colocando la tinta encima de ese charco, digamos, de alcohol isopropílico, y empiezo, como siempre, por mover un poco
el lienzo para que la tinta se mezcle en cierta medida con el alcohol. Y nada, a continuación ya empiezo a trabajar pues simultáneamente tanto con el secador, que lo voy aplicando, como con mis manos, con las que voy haciendo movimientos con el lienzo para que las manchas se vayan moviendo hacia un lado, hacia otro, y vaya consiguiendo expansiones y degradados en diversas direcciones. Entonces, si veis, también se puede uno ayudar de otras cosas, como por ejemplo el taponcito este de la tinta, que como necesito que la mancha, he pensado que quiero que se vaya en esa dirección, pues la pongo bajo una de las esquinas, y entonces con eso consigo que la dirección del charco que va viajando hacia esa esquina pues se mantenga más fácilmente, no tengo que estar sujetándolo. Entonces tengo el cuadro como inclinado, y entonces así consigo que la mancha vaya simplemente en esa dirección. Y si veis, estoy con una servilletita colocándola así en la esquina para que el exceso de alcohol con tinta pues la vaya absorbiendo la servilleta y no caiga chorreando. Entonces, si veis, ya cuando ya he conseguido que la mancha, o sea, que la parte más importante del alcohol con la tinta la haya recogido con esa servilleta, pues los últimos toquecitos, veis que son como más delicados y más puntuales, pues estoy haciendo que lo absorba el algodón del bastoncillo. Y simultáneamente, como os digo, sigo secando y dándole la dirección que creo conveniente. Si veis en el vídeo, yo he eliminado el ruido del secador porque es un poco incómodo, pero si os dais cuenta, acostumbro a ponerlo sobre el tablero sin llegar a apagarlo, porque así me resulta más fácil cogerlo, soltarlo y que esté en marcha y pueda ir controlando la mancha con más facilidad, porque si no, muchas veces a lo mejor entre que enciende y no enciende le das al interruptor, pues la mancha se te ha ido a lo mejor hacia un sitio hacia el que no te interesaba y ya pues como que se ha fastidiado un poco, ¿vale? Entonces, bueno, a continuación voy a seguir por la zona contraria. Voy a poner también un poquito de piñata brush metalizado y como siempre le doy un primer movimiento con las manos. Ya sabéis que en estos primeros momentos pues podemos utilizar las manos y mover el lienzo, o soplar un poquito, utilizar el bote de ketchup y bueno, simplemente ahora, si veis, estoy moviendo y por gravedad ha caído hacia un lado, y ahora, bueno, pues para intentar dirigirlo un poco más hacia la zona hacia la que quiero que vaya la mancha, pues he utilizado el bote con el que he hecho aire, el bote de ketchup, ¿vale? Veis que es una cosa como, bueno, la verdad es que es como un juego, ¿no? Ir viendo cómo las manchas se van expandiendo, cómo queremos que queden, y bueno, claro, a la primera lógicamente a lo mejor no te queda una cosa bonita la primera vez que probéis a trabajar sobre el lienzo, pero bueno, se va uno acostumbrando, igual que se ha acostumbrado previamente a lo mejor a trabajar sobre papel yupo o papel nara, pues con el lienzo, con la práctica, pues va uno acostumbrándose a ver cómo seca, cómo hay que manejar los lienzos, si quieres que la tinta viaje hacia un lado, hacia otro, el tiempo de secado. Entonces, claro, todo eso es cuestión de práctica, ¿vale? Entonces, como os he dicho antes, el trabajar sobre el lienzo, como el secado es más lento, permite el poder utilizar otros instrumentos, como por ejemplo el pincel este de silicona, que también lo he utilizado al hacer el cuadrito anterior, con el que puedo dirigir la tinta a lo mejor o hacia un lado, o por ejemplo el metalizado, más fácil de llevar en una dirección u otra.
¿vale? Entonces, bueno, voy a hacer como en la ocasión anterior, voy a ir acelerando un poco para que el proceso pues no sea tan pesado. Y como veis, pues también cuando hay alguna zona en la que la tinta ha viajado y no queremos, si se retira rápidamente con la servilletita, pues la verdad es que da tiempo a retirarlo. También hay una opción, y es que si se nos queda una pequeña mancha, una vez terminado el cuadro, se puede volver a aplicar gesso sobre esas zonas que a lo mejor han cogido una pequeña mancha, se ha quedado un poco manchado por la tinta. ¿Veis? Como en esa zona que ahora mismo queda en la parte de abajo, que es un poco verdosa, ¿vale? Pues luego si quisiera, pues lo podría tapar aplicando un poco más de gesso, ¿vale? Bueno, acelero el proceso para que veáis cómo se va desarrollando. Bueno, como ya veis, ya creo que me gusta cómo queda la composición y voy a aprovechar para enseñaros lo que os estaba comentando hace un momentín. ¿Vale? Bueno, hay una pequeña manchita, entonces en primer lugar he intentado quitarla así con un poco de alcohol isopropílico. Pero bueno, como a mí las zonas que son blancas me gusta que estén muy limpias, pues he decidido hacer lo que os comentaba. He ido a por el bote de gesso y a continuación voy a aplicar con un pincel un poco de gesso para que no quede ninguna huella de otro color, ¿vale? Y que quede totalmente limpio. Bien, pues ya está todo limpito y blanco. Recojo el gesso y bueno, ahí tenéis el resultado final de este segundo cuadrito con esta mezcla de estos colores en verde, amarillo y anaranjado. Lo levanto así un poquito y lo acerco para que veáis los degradados y el metalizado antes de que pasemos al siguiente cuadrito. Bueno, pues vamos a empezar con el tercero de la serie, y en este caso, bueno, voy a volver otra vez a la técnica que empleé en el primero, de colocar directamente la tinta sobre el lienzo. En este caso voy a hacer una composición con negro y dos tonos diferentes de rojo. ¿Vale? Voy a hacer ahora en este caso una composición así un poco más minimalista. Voy a añadir también un poquito de piñata brush, un poco metalizado, y voy a empezar, como siempre, a depositar el alcohol isopropílico después de colocar las gotas de tinta. Bueno, no sé si os habréis dado cuenta, pero yo soy diestra. Intento manejar la derecha porque controlo muchísimo más, pero sin embargo, bueno, ya con la práctica me he acostumbrado un poco a emplear también la mano izquierda, porque me resulta más fácil a lo mejor utilizar el botecito en el que tengo el alcohol isopropílico para ir echándolo con la izquierda, a la vez que con la mano derecha utilizo el secador. La verdad es que al principio ni se me ocurría, pero bueno, luego cuando uno va cogiendo más práctica, pues la verdad es que va aprendiendo a tener un poco más soltura con los instrumentos y con los aparatos que va utilizando. Entonces, bueno, si ahora veis, estoy secando como siempre desde lejos para que el secado sea más lento, ¿vale? Y bueno, si vais viendo, en este caso he echado bastante cantidad de tinta, también he colocado bastante metalizado, y si veis, se ha formado en esta línea que se ha formado al secarse así lentamente, pues se han formado como una especie de escaloncitos pequeños. Y entonces, como ya os he comentado, cuando se está pintando con tinta al alcohol sobre el lienzo, bueno, como el secado es bastante más lento, pues podemos permitirnos el lujo de hacer algunos retoques.
Y si veis ahora, bueno, como me apetecía que la línea esa no hiciera los escaloncitos que dejan un poco entrever lo que es la trama de la tela, del lienzo que había por debajo, sino que lo quería un poco más liso, pues he cogido el pincel de silicona y entonces he ido arrastrando los trocitos de pigmento metalizado y colocándolos para que aparezcan como formando una línea más recta, no tan entrecortada, que no se note tanto la textura de la tela que aparece por debajo. Entonces, si veis, bueno, ya simplemente he necesitado secar un poquito más y veis que se ha quedado una línea bastante recta. Bueno, continúo ahora colocando otro poquito más de pigmento metalizado, de tinta metalizada, del famoso piñata brush en esa otra zona para compensar un poco y que haya también un poco de metalizado. Y bueno, pues voy a seguir trabajando un poquito también esa zona para que queden unos degradados más suaves. Bueno, voy a acelerar un poquito el vídeo porque bueno, se trata como siempre de ir trabajando, de ir empujando la tinta en primer lugar como en este caso con el botecito como si estuviera soplando, y a continuación pues bueno, voy a empezar a secar un poco con el secador hasta que consiga una mancha como a mí me parece más bonita, ¿no? Y bueno, pues retocando un poco también con el pincel, y luego veis que también lo voy a pasar un poco rápido, cómo voy a hacer lo mismo que hice con el anterior cuadro, que como había algunas pequeñas manchitas que habían saltado en la zona blanca, pues utilizaré el gesso con un pincel para aplicarlo encima y borrarla del todo. Voy a dejar una composición así bastante similar a esta que estáis viendo ya, porque quiero que sea algo muy simple, muy minimalista. Bueno, pues una vez ya limpito y ya que le he dado los últimos toques, pues nada, aquí tenéis el resultado final. Una composición así muy minimalista, que la verdad es que estos cuadros así que son muy limpios me gustan mucho. Voy a enseñaroslo un poco así en alto para que podáis ver el metalizado y los degradados un poquito mejor. Y ya por último, pues vamos con el cuarto cuadrito. Vuelvo de nuevo a la técnica de echar primero el alcohol sobre el lienzo, y ahora a continuación pues voy a empezar a echar la tinta. En este último caso voy a hacer otra composición así muy minimalista como la que acabo de hacer justo antes, porque mi idea es que, bueno, estos dos cuadritos, el anterior y este, pues los voy a hacer un poco así parecidos para que puedan ponerse uno al lado del otro y puedan formar como una especie de díptico, ¿vale? Entonces en este caso voy a utilizar negro también, bueno, el metalizado, ya lo veis, un tono marrón que luego cuando se diluye acaba siendo como un tono, ya lo veis, un poco mostaza, y una especie de turquesa de azul, o sea, de verde azulado, ¿vale? Que la combinación de negro, marrón y turquesa la verdad es que queda muy bonita y a mí me parece muy elegante. Y luego con el dorado, vamos, con el piñata brush queda bastante bien. Entonces, bueno, ya veis cómo empiezo siempre a mover el lienzo para que se fundan un poco las tintas con el alcohol. A continuación, en lugar de soplar, utilizo el bote de ketchup. Y así se consigue una sensación un poco parecida a la que obtendríamos si soplamos. Y luego ya empiezo pues, a trabajar con el secador. ¿Vale? Pues como siempre, desde lejos para evitar que la mezcla de tinta con el alcohol isopropílico se seque demasiado pronto y quede
queden como rayas y como manchas muy, muy terminadas. Yo prefiero que poco a poco la tinta y el alcohol vaya avanzando y se produzcan pues, esos degradados que quedan tan bonitos. ¿Vale? Todo, ya sabéis que todo depende de lo que cada uno quiera. Si me hubiera apetecido que quedaran unas terminaciones más bruscas entre una mancha y otra, pues simplemente lo que tenemos que hacer es poner quizá el secador más caliente, acercarlo un poco más, tampoco mucho para que no vaya a salir la tinta volando y se nos mueva demasiado, pero sí acercarlo lo suficiente como para que la evaporación se produzca de una forma más rápida y más brusca y entonces queden como rayas, como unas líneas más cortadas, ¿vale? Ya habéis visto que también estoy utilizando de nuevo el pincel de silicona para conseguir que la línea metalizada no quede demasiado entrecortada y bueno, continúo secándolo. Lo he puesto un poquito más rápido, pero veis cómo termino trazos utilizando el pincel, seco de nuevo y luego como quiero que la parte de arriba me ha quedado como muy recta, demasiado terminada, demasiado brusca, pues le hago unos pequeños difuminados añadiendo un poquito de alcohol por la parte de arriba. ¿Veis? Quedan unos degradados muy bonitos. Añado un poquito más para también conseguir ahí que no quede la línea y la terminación tan brusca. Y bueno, una vez que ya he conseguido la sensación que pretendía, pues nada, limpio un poquito, aplico como siempre un poquito de gesso para que quede bien limpio todo. Y bueno, lo voy a poner ya a velocidad normal para simplemente enseñaros cómo ha quedado el cuadro finalmente, ya totalmente terminado. Si veis, bueno, yo creo que puede hacer bastante bien juego con el otro que hemos hecho anteriormente. Los podemos poner uno al lado del otro, así en plan díptico pequeñito. Y nada, aquí tenéis el último de la serie.